Hola, ¿cómo están todos? Namaste, yo soy Marta de Tarot Terapéutico Psicomágico y estoy muy contenta de estar otra vez aquí en vivo en esta tarde noche de lunes. Estamos tratando de estar con ustedes en vivo los lunes, los martes y de momento los viernes, pero el viernes está como debatiéndose. Si ustedes tienen otro día y lo quieren sugerir, pueden ponerlo en los comentarios, porque la idea es hacer esta serie que se llama Tarot desde cero para todas las personas que están apenas entrando al mundo del tarot y quieren empezar a como meter un dedito en la alberca, el dedo gordo en la alberca para probar la temperatura del agua. Así son estas series son para las personas que apenas quieren empezar. Entonces, estamos muy contentas de estar aquí. Ay, hola Armando, ¿cómo estás? Gracias por unirte a la transmisión. ¿Quién anda por allá en Facebook también? Si nos pueden saludar, lo agradecemos mucho. Si nos pueden decir de dónde nos observan también, si están en México, si están en algún otro país también, es súper interesante saber. Voy a empezar nuestra clase prendiendo nuestra velita que tengo aquí. Si ustedes tienen en casa una velita, esta es la velita morada que hemos estado usando, que estábamos usando desde la semana pasada. Es siempre muy divertido, interesante iniciar la clase con un pequeño gesto ritual como prender una vela. Se los recomiendo mucho. Si ustedes no tienen vela, ya prendí esa para todos. Y por supuesto empezamos nuestra clase de tarot desde cero, dándole la vuelta a las arenas del tiempo. La idea también es que la clase no sea perpetua, que la clase sea de 30 minutos. Miroslava, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar aquí. Miroslava nos ha estado siguiendo súper puntual desde la semana pasada con nuestras primeras clases. Qué bueno que estás por aquí, Miroslava, qué bueno. Entonces vamos a tratar de que la clase dure 30 minutos o tantito menos. Eso sería nuestra meta. Y antes de empezar la clase, a las personas que son completamente nuevas y que están entrando a esta primera serie de tarot desde cero, les cuento que ya tenemos 3 clases antes. La semana pasada hicimos clase el lunes. Ese día vimos la diferencia entre un oráculo, cartas de oráculo, y un tarot. Y estuvimos hablando de la estructura del tarot. Entonces esa clase ya está por ahí. Además de eso, hicimos clase el martes. El martes estuvimos hablando de que existe un mito sobre la creación del tarot como una reliquia egipcia. Eso lo vamos a tratar otra vez un poquito hoy, pero le vamos a dar más información y le vamos a dar otra perspectiva. Y tuvimos clase también, la clase número 3, que fue el viernes, donde estuvimos viendo el tarot como el primer tarot que existió, que es el tarot que celebra el matrimonio entre dos familias italianas, la Visconti y la Sforza. Y entonces ese tarot se conoce como el tarot Visconti Sforza, que es el que tengo, lo mostramos la clase pasada, es el tarot Visconti Sforza, y lo estuvimos mostrando, enseñamos algunas de las imágenes. Me parece que se perdió la transmisión en Instagram, pero a ver si regresa. Últimamente nos pasa que Instagram está un poco rebelde. Pero bueno, entonces el Visconti Sforza es el primer tarot que existe y le dedicamos la clase pasada. Entonces, si a ti estás entrando por primera vez a esta clase, nada más te aviso que si quieres puedes checar las 3 anteriores y de esa manera ya vas al corriente con los temas que vamos tratando, porque la idea es que cada clase veamos un poquito más y un poquito más y un poquito más para que ustedes vayan teniendo un conocimiento cada vez más amplio de lo que es el tarot. Ahora, si a alguien le interesa entrar de lleno y un clavado mucho más profundo, ya no solo el dedito en la alberca, sino ya echarse de plano un clavado bien, tenemos a la venta en Vimeo un curso completo de arcanos mayores donde damos todos los detalles, vemos millones de tarots, vemos muchísimas imágenes y nos vamos carta por carta, análisis por análisis, simbolismo por simbolismo. Eso está a la venta en Vimeo y a partir de esta clase tenemos la extraordinaria noticia de que tenemos meses sin intereses. Para las personas que lo quieran ya disfrutar, pueden preguntarnos y les decimos cómo pagarlo a meses sin intereses. Tenemos opción de 3 meses sin intereses y opción de 6 meses sin intereses. Está increíble porque pueden empezar a disfrutarlo desde el momento en el que ustedes lo piden y lo pueden ir pagando como ustedes lo necesiten o lo puedan hacer. Entonces, eso ya está disponible. También les cuento que ya tenemos publicadas en nuestros perfiles
las instrucciones para participar en nuestro reto de fin de año de Arcanis del Tarot. Este fue un reto que hicimos el año pasado y fue deliciosísimo. Estuvimos cerrando los últimos 22 días de diciembre con las últimas 22 cartas del tarot. Y fue maravilloso, fue una experiencia increíble y la vamos a hacer una segunda vuelta. Entonces este es de Arcanis del Tarot segunda edición, entonces hay que ponerle un 2 al final al hashtag. Y eso ya lo tenemos también publicado, eso es completamente gratis. Yo los voy a ir guiando día por día a través de las imágenes. Entonces si alguien quiere participar, adelante, es completamente gratis y es por Instagram y es por Facebook. Y por último, les cuento que además de este perfil de tarot terapéutico psicomágico, tenemos una segunda página donde hablamos de temas un poquillo más llevados hacia yoga y hacia manejo de energía. Entonces, ese perfil se llama Yoga Love México, se los dejo escrito en los comentarios por si alguien quiere ir para allá. Y en ese perfil tenemos toda la información para un retiro en Bacalar que estamos organizando, donde vamos a trabajar justamente con la energía del agua, vamos a estar trabajando con Ho'oponopono, limpieza con agua de Ho'oponopono, manifestación con agua de Ho'oponopono y por supuesto cuarzos y cristaloterapia. Todo eso está en el otro perfil, el perfil de Yoga Love México. Y ahora sí, una vez que hemos terminado los anuncios parroquiales, a ver, esperen un momento, voy a ver si puedo salirme del de Facebook y volver a empezar porque pareciera que como que no quiso. ¿El de Instagram? Pero el de Instagram, sí, el de Instagram no quiere, pero ahorita lo solucionamos. Muy bien, por aquí. Perfecto. Entonces a ver si quiere compartir y vamos otra vez desde el inicio porque no quería. Muy bien, un momento, una pequeña dificultad técnica y ahora sí, a ver si ya quiere. Entonces, la idea es estar en vivo en las dos plataformas, pero Instagram ha estado un poquillo rebelde, no sé por qué. Pero bueno, ahora sí que espero que ahora en Instagram sí se conecte. Vamos a empezar con el tema del día de hoy. También, rápidamente, al final de la clase, si alguien tiene una pregunta que quieran que les contestemos utilizando el tarot, por favor déjenla en los comentarios. Si ustedes tienen una pregunta que quieran que contestemos utilizando el tarot, déjenlo en los comentarios. Y al final de la clase yo tomo las preguntas que estén en los comentarios y sacamos una carta para cada una de las personas que quieran que se les conteste una pregunta. Entonces, ahora sí, esos ya fueron todos los anuncios y vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy. Entonces, la clase pasada estuvimos hablando mucho de la situación política de Italia y estábamos hablando de que el primer tarot que existió es el tarot que los historiadores reconocen como el primer tarot, es el tarot Visconti Sforza, que se creó para festejar el matrimonio del mercenario con la pobre hija ilegítima Bianca Maria Visconti con el mercenario Sforza. Y eso lo estuvimos platicando la clase pasada y yo les decía que es un momento en el que va entrando el apogeo del Renacimiento. Ahora vamos a avanzar en el tiempo, vamos a dejar atrás ese momento y vamos a avanzar a 1782. Y ustedes preguntarán, ¿por qué esa fecha tan específica de 1782? Pues en 1782 en Francia está la corte de Luis XVI. Y Luis XVI tiene a su famosa esposa María Antonieta, que es famosa por muchas razones, en parte por muchas películas que se han hecho de ella. Si ustedes aman a María Antonieta, lo pueden poner en los comentarios, o si la odian, también lo pueden poner en los comentarios. Entonces, en la corte de Luis XVI había un personaje muy interesante, que ya lo había mencionado cuando estábamos hablando del mito del tarot egipcio, el origen del tarot como algo egipcio, y yo les hablaba de Antoine Court de Geblan. Es un personaje muy interesante porque este personaje era un pastor era protestante, un pastor protestante. Y él era conocido en la época como un sabelotodo, básicamente, y era un masón de alto grado. Y él fue la primera persona que empezó a hacer ensayos referentes al tarot. Él tenía lo que sería el equivalente de un blog, pero en ese entonces. Él publicaba tesis de manera frecuente y su tema se llamaba, dejen, nada más verifico el año, sí,
1782, y su tesis se llamaba Le Monde Primitif, entonces el mundo primitivo. Antoine Court de Guesclin manejaba que en el pasado había existido una época dorada, un momento en donde las civilizaciones como el antiguo Egipto habían llegado a este espacio de apogeo, y era un momento en el que todas las personas eran jóvenes, bellas y no existía ningún tipo de maldad. Y en ese espacio de época dorada es donde había existido el momento máximo del imperio egipcio, y de ahí se había encontrado toda esta sabiduría que después se había dejado en los 22 retablos de los que hablábamos la clase número 2. Entonces, para Antoine, el tarot era algo egipcio, pero las personas del momento, la verdad sea dicha, no conocían la piedra Rosetta. Nosotros sabemos hoy en día leer los jeroglíficos que están en los templos de Egipto gracias a que existe hoy en día la piedra Rosetta. Hasta antes de que se tuviera la piedra Rosetta, los jeroglíficos egipcios eran un poco un misterio, nadie sabía cómo leerlos. En el momento, no sé si recuerdan la historia de Cleopatra, donde Cleopatra fue el último faraón, y después de que Cleopatra se suicida, o al menos dice la historia que se suicida, pero también hay historiadores que dicen que la suicidaron, entonces no sabemos bien, parece ser que Octavio la suicidó, pero no sabemos. Entonces, en ese momento, la cúpula egipcia huye de Egipto y Roma toma el control de Egipto. Entonces se dice, según Antoine Court de Guesclin, él sostenía que los romanos entraron a Egipto y se habían robado la sabiduría de los antiguos egipcios y lo habían pasado hacia los césares, y los césares a su vez lo habían pasado después al papado. Entonces, y del papado pues ya se había esparcido hacia muchos otros espacios. Entonces él sostenía que el tarot era una forma en la que los egipcios habían mandado su información o logrado preservar su información a través de símbolos. Él decía que el tarot originalmente era el libro de Tot. Ahora, Tot, para las personas que no lo tengan muy a la mano, Tot es uno de los dioses que existían en la antigüedad en Egipto y es conocido como el dios de la sabiduría. Algunas personas asocian a Tot con Hermes Trismegisto. Entonces, para, en este caso, Antoine, el tarot era el libro de Tot. Entonces él fue el primero que empezó a escribir y dejar por escrito tal cual que el tarot fuera el libro de Tot y que tuviera esta asociación con el dios de la sabiduría egipcio. Y lo publicó en Le Monde Primitif, en ese grupo de ensayos que él publicaba en la corte del Luis XVI, y le pegó a la lotería, porque el que se fascinó con sus ensayos fue justamente Luis XVI. Y Luis XVI, una de las cosas características de ese entonces de la monarquía, es que si el rey le daba su palomita de visto bueno a algo, toda la corte inmediatamente lo tenía que adoptar. Si el rey decía que algo era adecuado, o entretenido, o divertido, o positivo, toda la corte lo aceptaba sin chistar. Entonces Antoine se hizo increíblemente popular, y él se hizo además famoso por su conocimiento esotérico y secreto del tarot, como una reliquia del pasado egipcio. Ahora, para Antoine, una cosa que es muy interesante es que les había mencionado en la clase pasada, hace 2 clases, que Antoine decía que el tarot de Marsella, que en ese entonces era el tarot más popular, estaba mal. Estaba construido con una serie de errores. Antoine sostenía que el tarot tenía ciertos errores en su diseño y que tenía que reestructurarse, y él sostenía que en el momento en el que se reestructurara el tarot íbamos a poder accesar esa sabiduría que se había perdido del antiguo Egipto. Entonces la teoría se hizo sumamente popular, él se hizo sumamente popular, y la mayoría de las personas sostenían que al ser un masón de alto grado, pues los masones habían logrado accesar ese conocimiento secreto y lo habían preservado en secreto y no lo habían compartido con las masas hasta ese momento en Francia. Posteriormente llega la Revolución Francesa y Francia es un caos durante varios años hasta que llega otra vez al poder Napoleón. Y
en esa época, en la época de Napoleón Bonaparte, nace un personaje súper interesante. Tal vez algunos de ustedes lo conocen. Es muy famoso. Estoy hablando de Eliphas Levi. Entonces, Eliphas Levi es un personaje que a todas las personas que nos gustan las cosas esotéricas o ocultistas, pues tal vez ya hayan sabido algo de él o hayan escuchado hablar de él. Es una persona muy famosa y a él le encantaba escribir, pero también era extraordinario para dibujar y tiene una serie de dibujos a pluma que han sobrevivido hasta nuestra época. Y él sostenía lo mismo, que el tarot era egipcio y que tenía una serie de errores. Y él se dedicó a hacer las ilustraciones del tarot corregido. Entonces, para las personas a las que les gusta el tarot Rider-Waite, y si ustedes tienen un tarot Rider-Waite, tal vez ustedes sepan, o si no, si están aquí en Tarot desde cero, igual es porque es la primera vez que estamos hablando de este tema, las ilustraciones de los arcanos mayores del Tarot Rider-Waite están basadas en las ilustraciones de Eliphas Levi. Ahora, Eliphas Levi no hizo un tarot, Eliphas Levi no nos heredó un tarot, pero Eliphas Levi sí dejó las ilustraciones corregidas basándose en que el tarot fuera egipcio. Entonces, en la próxima clase podemos hablar un poco más de eso y de Pamela Colman Smith, que ella sí fue la que tomó el trabajo del Eliphas Levi y lo coloreó y lo hizo como tal ya un tarot. Lo podemos ver mañana en clase. Pero sí es importante señalar que Eliphas Levi fue el que hizo los dibujos originales. Ahora, a pesar de que no publicó y de que tristemente murió en la miseria porque no logró capitalizar su trabajo, sigue siendo un referente. Él tiene varios libros importantes. Si a ustedes les gusta la lectura, se los recomiendo mucho. Está por ahí Historia de la Magia, que es uno de sus libros más famosos. Y una de las cosas que es importante señalar es que, además de que es brillante para exponer sus temas, es una persona que escribe y es fácil leerlo, es una persona que te envuelve con su narrativa. Eliphas Levi también tiene esta perspectiva de corregir el tarot basándose en que es la sabiduría del dios Tot. Entonces, a partir de ese punto se han creado muchos otros tarots basándose en esto. Y aquí les tengo aquí les puse algunos ejemplos. Estas son versiones de tarots egipcios. Hay distintas versiones. Este es el arcano número 7 en ambas versiones egipcias. No son las ilustraciones de Eliphas Levi, son otras ilustraciones de otros autores que han capitalizado sobre el trabajo de Eliphas Levi. Pero me parece sumamente hermoso, entonces decidí compartirlo. Este tarot me gusta porque tiene como lámina de oro y se ve como más egipcio que el otro. Aquí tenemos el arcano de la torre y lo sustituyeron por un obelisco. Lo podemos ver ahí en las dos ilustraciones. Y aquí tenemos la representación de Isis. Aquí tenemos a la estrella y tenemos las dos vertientes. La laminada en oro y tenemos esta otra que es solo la ilustración. Y se maneja que es la diosa Isis regando las aguas del Nilo, por ejemplo. Aquí tenemos a la emperatriz, la tenemos en dos facetas distintas. Y obviamente el laminado es uno de los más llamativos que si les interesa el tarot egipcio y quieren tener un tarot egipcio, les recomiendo cualquiera de estas dos. Si quieren les enseño las cajas. Ustedes lo pueden conseguir en internet. Este es el laminado en oro es este. Y el otro tarot egipcio es este, es posiblemente el más popular. Entonces, el de estas ilustraciones es este. Muy bien, entonces, durante mucho tiempo, gracias a Antoine y a Eliphas Levi, existió toda esta idea sobre el mito egipcio del que estuvimos hablando en otro momento. Y avanzando en el tiempo, llegamos a 1887. Y 1887 es un momento muy especial, porque es aquí donde aparece la famosísima sociedad secreta, no tan secreta, de la Aurora Dorada. Entonces tal vez algunos de ustedes la conocen como The Golden Dawn o la Aurora Dorada. Y la Aurora Dorada fue un momento en la historia en la que un grupo de celebridades del momento hicieron una asociación donde se empezó a practicar magia.
magia. Entonces, en ese momento se escribió un libro, ustedes lo pueden comprar en internet, si lo buscan en Amazon también lo encuentran. La Aurora Dorada dejó su manual y ustedes lo pueden comprar. Es muy interesante. Y los personajes de la Aurora Dorada, que son de los que vamos a hablar la próxima clase, justamente con el tarot Rider-Waite y Pamela Colman Smith. Sí, ahorita retomo sus preguntas. Si alguien tiene preguntas, escríbanlas en los comentarios y al final sacamos una carta para contestar sus preguntas. O también preguntas del tema, también puede ser. Entonces, la Aurora Dorada fue en su momento una sociedad donde estaban invitadas ciertas celebridades y practicaban magia. Y ellos fueron, bueno, no sé si sepan cómo se creó la Aurora Dorada, pero inicialmente la Aurora Dorada se crea porque una persona encuentra un documento cifrado y al lograr descifrar el código se dan cuenta que son las instrucciones para justamente practicar magia y hacer este tipo de cosas. Entonces, las personas de la Aurora Dorada deciden generar un libro donde van a dejar claro todas las cosas que hasta ese momento habían sido secretos. Se maneja que había sociedades como los masones o sociedades como los Rosacruz o distintas organizaciones donde se tenían conocimientos secretos y eventualmente se dan a conocer al público para que todas las personas tengan acceso a ese tipo de conocimiento y poder. Entonces, la Golden Dawn publica por primera vez un espacio donde se hace una conexión entre los 22 arcanos mayores del tarot y las 22 letras del alfabeto hebreo. No sé si ustedes sepan, pero el alfabeto hebreo tiene 22 consonantes, no tienen vocales, solo tienen consonantes y ellos hacen un punto en el que se pegan los arcanos y las letras. Ahora, las letras en el hebreo tradicional tiene cada una de ellas un valor numérico, entonces también se le asigna un valor numérico a cada una de las cartas. Ahora, es muy común que ahora cuando uno compra un tarot, en esto de que estamos hablando de tarot desde cero, les muestro algunas cartas. Casi siempre ustedes compran un tarot y cuando compran un tarot lo primero que siempre observamos es obviamente la imagen, ¿no? Entonces tenemos una imagen llamativa al centro. Y después cuando empezamos a analizar nuestra carta más a detalle, vemos que hay una serie como de símbolos que no sabemos exactamente qué son o qué atribuirlos. Bueno, esos símbolos fueron los símbolos que empezó a no mezclar, pero empezaron como a... ¿Qué palabra podríamos usar? Hibridar. Como un híbrido entre las dos tradiciones, lo que era el tarot y lo que era el alfabeto hebreo y la Kabbalah. Empezaron a hacer una especie como de mestizaje. Sincretismo, tal vez. Sincretismo es la palabra, yo creo. Y entonces las barajas normalmente ya vienen con toda esa información incluida. Entonces en la Golden Dawn se hizo el sincretismo entre la astrología y el tarot. Entonces es muy probable que tú en tu tarot, el que hayas elegido, encuentres símbolos de astrología, porque a cada una de las casas se le asigna alguna de las cartas. Y también vas a encontrar letras del alfabeto hebreo. Entonces, cuando veas que hay símbolos que no sabes qué son, la mayoría de las veces son letras. La mayoría de las veces son letras hebreas. Entonces, si por primera vez tienes un tarot y dices, pero ¿por qué le pusieron una manchita? ¿O por qué le pusieron eso? Bueno, muchas veces, aunque no lo conozcas, el alfabeto hebreo está apareciendo en tus cartas. Y por eso es que lo estás viendo ahí. También está la asociación que les decía con los signos del zodiaco y las fases lunares también. Entonces eso es gracias a la Golden Dawn y empezó a ocurrir a partir de 1887, 1888. Y nosotros, que estamos vivos en este momento histórico, somos herederos, herederes de todo esto que ya sucedió. Entonces, si tú estás empezando, decía al principio de la clase, si vas a meter un dedo es como si hubiera una alberca, el tarot fuera una alberca y nosotros fuéramos a meter el dedo gordo a la alberca con nuestras clases de tarot desde cero. Bueno, pues es interesante ya tener en cuenta que antes de que nosotros llegáramos ya han habido muchísimas personas muy importantes y cada una de ellas ha hecho una contribución diferente.
Entonces ya tenemos la contribución de Antoine Court de Guesclin, que nos dijo que el tarot era egipcio y tiene su teoría de que el tarot era egipcio. Ya tenemos la contribución de Eliphas Levi, que hizo sus ilustraciones de las que se sacaron en el tarot Rider-Waite. Ya tenemos las contribuciones de la Golden Dawn, que hizo el compaginado entre las casas del zodiaco, las letras hebreas y los arcanos, y lo juntaron en una sola cosa. Y nosotros ya vamos a heredar todo eso. Entonces, en la próxima clase vamos a hablar justamente del tarot Rider-Waite y del tarot de Thoth, que es también uno de los tarots más famosos. Veo que alguien puso una pregunta. ¿Cuántos tipos de tarot existen? Me preguntan... Miroslava, gracias. Muy buena pregunta. ¿Cuántos tipos de tarots existen? Existen millones de tarots. Si ustedes se meten a buscar en internet, van a encontrar que hoy en día existe el tarot de las brujas, el tarot pagano, el tarot esotérico, el Rider-Waite, el tarot de los animes. Cada uno de los animes japoneses casi siempre tiene su propio tarot. Imagínense cuántos animes existen y cuántos tarots existen. Existe el tarot de los gatitos 1, 2 y 3. Existe el tarot de los perritos 1, 2 y 3. Existe el tarot de Sailor Moon, el tarot de El Señor de los Anillos. Del Señor de los Anillos hay muchas versiones. Existe el tarot de Thoth, existe el de Harry Potter, existe el tarot de las que les gustan los libros de Karen Mary Morning, el tarot que hizo Karen Mary Morning. Existen tarots así para aventar para arriba. Hay tarots que se pueden imprimir. Casi todas. Hay muchas personas que tarde o temprano generan su propio tarot. Y justamente lo que vamos a hacer con el reto de Dakinis del tarot es nosotros hacer nuestra propia interpretación de cada uno de los arcanos. Entonces, si a ustedes les gustaría probar su creatividad y decir, bueno, pues si Eliphas Levi hizo sus propias ilustraciones, yo también, pero como nosotros somos personas del 2022, podemos usar Photoshop y podemos usar todo tipo de herramientas para generarlos. Podemos hacerlos con galletas, con plastilina, con acuarelas, con yoga, con lo que se les ocurra. Entonces eso va a ser parte del reto que vamos a tener. Te veo desde México, saludos. Ay, muchas gracias por saludar. Saludos. Si quieren compartir desde dónde nos ven, eso nos gusta mucho, porque yo sé que algunas personas estamos en México, pero otras personas están en otras partes del mundo. Entonces, saludos a cualquier otra parte del mundo, donde quiera que estén viendo esto. Gracias por acompañarnos. Entonces, existen tarots para aventar para arriba, pero hay algo que hincapié, porque es la baraja más popular. Y la cosa que hace que el tarot Rider-Waite sea el más popular, aquí tengo un Rider-Waite. Este es un Rider-Waite. Entonces, estos son los arcanos mayores del Rider-Waite. Y lo que hace que el tarot Rider-Waite sea el más popular del mundo posiblemente son sus arcanos menores. Los arcanos menores del Rider-Waite son particularmente interesantes. Muchas personas consideran que el hecho de que los arcanos del Rider-Waite estén completamente dibujados hace la interpretación más sencilla. Entonces eso lo podemos... puede ser que sí, puede ser que no. Lo podemos ver después. Pero sí, la baraja más popular del mundo es la baraja Rider-Waite. Y la baraja Rider-Waite se creó a partir de la Golden Dawn. Entonces, por eso, dice, yo las veo desde San Juan del Río, Querétaro. ¡Woo! Saludos hasta Querétaro. ¿Qué tal está todo por allá? Qué rico vivir en Querétaro. La verdad. Sí. Ay, qué padre. Entonces, la baraja más popular que existe en el mundo es la baraja Rider-Waite. Es la baraja mejor vendida desde que se publicó hasta el día de hoy. Es la baraja más vendida. Entonces, el día de hoy aprendimos la historia de la baraja más vendida. La historia de la baraja más vendida nace en la Golden Dawn. Hoy aprendimos que la Golden Dawn fue una sociedad secreta, no tan secreta, donde se practicaba magia. La Golden Dawn hizo la mezcla entre el zodiaco, las letras egipcias y los 22 arcanos mayores del tarot. También aprendimos que el tarot Rider-Waite, el tarot más vendido en el mundo, está basado en las ilustraciones de Eliphas Levi, que nació cuando Napoleón llegó al poder, y que él dejó sus ilustraciones del tarot corregido basándose en el trabajo de Antoine Court de Guesclin, que fue favorito en la corte de Luis XVI, con sus ensayos de Le Monde Primitif, el mundo primitivo, donde él aseguraba que había existido una época dorada en la que la humanidad
había conocido la felicidad y de ahí se retomaban la sabiduría de ese momento dorado, había logrado llegar hasta ese momento gracias a que se había preservado en una serie de códigos y símbolos que son los arcanos mayores del tarot. Entonces eso fue lo que aprendimos el día de hoy y se suma a lo que ya habíamos visto de las 3 clases anteriores. Mañana tenemos otra vez clase tarot desde cero a las 9 de la noche por este perfil y por el perfil de Instagram, que me parece que la transmisión de Instagram quedó más o menos, creo, no sé si sobrevivió la verdad, pero si no sobrevivió lo pueden ver en Facebook. Y ahora sí, vamos a contestar preguntas utilizando el tarot. Si alguien tiene una pregunta que quieran que se les conteste con el tarot, pónganlo y se las contesto. Nada más dejen... Selene sí puso una... ¿Alguien puso una pregunta? Selene puso una pregunta, me parece. ¿Qué dice la pregunta de Selene? Denme un segundo. Muy bien, vamos a utilizar hoy justamente la baraja Rider White. Entonces... hablando de tarot desde cero, si ustedes quieren un día empezar a leer las cartas, siempre empezamos con nuestro tarot en orden. Entonces, en el Rider White, el 0 es el loco. Y va el 1, el mago, el 2, la sacerdotisa, el 3, y así nos seguimos. Entonces, siempre empiezo todas mis lecturas, lo ideal. Alejandro Jodorowsky recomienda que siempre iniciemos con nuestra baraja ordenada. Ya que está ordenada, la revolvemos. Ya no la encuentro, no la pregunta. Se perdió la pregunta. Si alguien tiene una pregunta, por favor, pónganla. Dice, mi hermana está enojada conmigo. Dice, ya, a ver. ¿qué intención? Hoy se me perdieron. Dice, mi hermano Ciro está enojado conmigo. ¿Quién pregunta? Alcanza a ver. Claudia. Claudia pregunta por su hermano Ciro. Entonces vamos a sacar una carta para Claudia. Si tú tienes una pregunta, ponlo en los comentarios. Una carta para Claudia. Muy bien. Ok, salió el loco, que justamente les decía en el Rider White es el 0. Pareciera que tu hermano te está evadiendo, se está haciendo el loco justamente. Este arcano nos habla de personas que no quieren participar, personas que huyen, personas que no quieren ser parte de, personas que prefieren saltarse las reglas, personas que literal se hacen los locos, las locas. Entonces, si tu hermano está enojado contigo, lo más probable es que sí, pero esté tratando de darte largas o no enfrentarte de forma directa. Una pregunta más. Selene había escrito desde antes, dice, ¿cómo me va a ir el siguiente año en el tema legal que estoy llevando sobre mi casa? Ok. Una carta más. Selene, ¿ya había preguntado eso antes? Creo que en otro live. Creo que en otro live, porque... ¿No le contestamos? Creo que sí. Ahorita salió el 6, que es el enamorado o los enamorados. Entonces, este es un punto complicado porque la carta de los enamorados nos plantea un momento en el que el camino se bifurca y tenemos que elegir. Me parece que ya había salido por ahí la carta del mundo también cuando preguntaron por este tema. Entonces, si el camino se ha bifurcado, es momento de elegir, pero tu consejero para elegir tiene que ser Cupido. ¿De acuerdo? Esta figura que está arriba parece un ángel, pero en realidad es Cupido. Entonces... Cupido no solo es el dios del amor y del odio, Cupido también nos habla de las cosas que nos gusta hacer. Cupido nos habla de nuestro sentido para amar la vida, para devorar la vida. Entonces, me parece que esta pregunta ya había salido antes, entonces mi recomendación para ti sería, necesitas empezar a decantarte o a irte hacia las cosas que te están generando placer. Arregla esto lo más rápido que puedas, porque te puede estar costando el gusto por vivir, el gusto por participar. Y la recomendación me parece que había salido la carta número 21 del mundo, casi estoy segura. El mundo pueden ser dos cosas. Una es enclaustrarse y no querer participar. Ese es como su sentido negativo. Pero su sentido positivo es justamente
salir al mundo. Entonces ya salieron las dos, salió Cupido y salió la otra carta. Entonces este es tu momento para salir al mundo y participar de manera activa. Necesitas buscar y moverte mucho más para encontrar la solución al problema que tienes. Y una última carta y terminamos. Sí, la chica se llama Tuxata. Ok. Dice, yo en el amor tengo tiempo sin pareja. ¿Qué me viene, por favor? Ok. Sobre la pareja, aquí es una carta interesante porque es la carta de la rueda de la fortuna, que es la carta del azar. Entonces, en este momento las cosas están azarosas, no está marcado como que venga algo específico hacia ti. Ahora, una de las cosas que sí es importante sacar, te voy a dar una carta más porque esa carta es un poco azarosa. Ok, el mago. Entonces, el mago es una carta que nos habla de inicios, pero el mago también es una persona que sabe cuáles son sus habilidades y participa. Si tú en este momento quieres tener una pareja, necesitas activamente buscarla y activamente participar. Métete a clases donde puedas conocer personas nuevas, bájate una app de citas, participa en los perfiles de otras personas, porque si tú no te mueves, no va a aparecer. Perfecto, entonces ahora sí, ya llegamos al final de nuestra clase. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Nos vemos mañana a las 9 de la noche. Y si quieren saber más sobre arcanos, recuerden que tenemos el curso de arcanos mayores a la venta y ahora tiene meses sin intereses, de 3 a 6 meses sin intereses. Toda la información disponible por mensaje. Espero que se encuentren muy bien. Besos, bendiciones. Chao.